amplia de la gestión y de la ingeniería me lleva también a que lo complemento con un sentimiento profundo de patria, de un sentimiento profundo de comunidad, un sentimiento profundo de que tenemos un equipo de gente que queremos y podemos y están todas las condiciones dadas para tener una vida mucho mejor de la que estamos teniendo y la que podemos tener. Ahora me toca estar un rato en la gestión. Fui testigo anónimo de cuando Débora venía para las fábricas, a mí me tocaba estar trabajando en la fábrica y con el casco la veía llegar, donde venía a anunciar los grandes progresos que se estaban haciendo, porque de repente pasado de 500.000 autos a 700.000 autos por año, y porque de repente de importar el 70% del auto pasaba a importar el 50%, y porque de repente se instalaba una planta nueva en algún lado, a esta profunda desastre que estamos viviendo hoy, en donde todo eso se ha desmantelado y se sigue desmantelando, y eso significa que muchas y muchos hoy que veíamos el horizonte en la ingeniería que nos iba a dar la posibilidad de ejercer este beneficio comunitario, bueno, ahora lo vemos mucho más restringido, pero pasará y otra vez yo creo que, como dijo Débora, la esencia productivista, la esencia de nuestro modo productivo de ver la vida, bueno, volverá a estar vigente y volveremos a ser un país con un destino de independencia económica y a partir de ahí poder construir nuestra soberanía sobre la base fundamentalmente de nuestra industria. Daniel, si querés tomar ese micrófono, así seguimos después con eso. Tenemos pensado circular unas preguntas que vamos a tratar de pensar un rato y a los cuales los invitamos a ustedes también después a participar de ese diálogo. Pero previo a eso, Daniel tiene algunos datos que nos querés o algunas realidades. Por ahí podemos empezar por eso, si están de acuerdo, y escuchar un poco, entiendo, Daniel, el mapa de situación actual sería o realidad actual de la industria. ¿Qué representa el sector manufacturero en la economía argentina, por ejemplo? Es decir, las necesidades que tiene hoy la industria y un poco también, digamos, las consecuencias de falta de una política industrial, ¿no? Perfecto. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué representa el sector manufacturero en la economía argentina? Es el 17% del Producto Bruto Interno, según INDEC, el 20% del empleo registrado total, solo superado por el sector del empleo público. Este sector se destaca por ofrecer salarios que superan en un 15% la media del empleo registrado y mantiene estándares de informalidad más altos que otras ramas de la economía. La inversión. La industria manufacturera aportó aproximadamente el 25% de la formación bruta del capital fijo reproductiva privada en el país durante el periodo 2004-2021. Las exportaciones, las manufactureras representaron aproximadamente el 66,6% de las exportaciones totales de bienes de Argentina. Este porcentaje se compone de dos rubros, que es el de origen agropecuario y la manufactura de origen industrial. Según datos del informe de coyuntura industrial PYME del mes de mayo de 2025, la situación que atraviesan las empresas manufactureras es la siguiente. En la industria manufacturera, el número de trabajadores registrados en febrero de 2025 fue de 1.187.486 frente a 1.211.611 contabilizados durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa una pérdida de 24.125 puestos de trabajo y equivalente a una caída del 2%. Estos son datos oficiales, quiero aclarar. Nosotros tenemos otros datos que son superiores. Empresas manufactureras, el sector manufacturero también volvió a mostrar un nuevo deterioro en febrero de 2025. Se contabilizaron 48.405 empresas manufactureras frente a las 49.455 totalizadas en el mismo mes del 2024.
lo que significa una disminución de 1.050 empresas manufactureras menos durante el periodo. El uso de la capacidad instalada en marzo de 2025 la capacidad instalada en la industria argentina se ubicó en el entorno del 54,4%, lo que indica un crecimiento de solo un punto porcentual por encima del 53,4% del mismo año anterior, del mismo mes del año anterior, lo que indica un crecimiento solo de 1%. El nivel general de la capacidad instalada permanece en niveles muy bajos, apenas por encima de los niveles del peor momento del 2024. Las importaciones durante los primeros 4 meses de 2025, las exportaciones acumularon un valor de 25.361 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 5,8% en comparación al mismo periodo del año anterior. En comparación, las importaciones a su vez totalizaron 24.096 millones de dólares, lo que representa un aumento del 37,3%, es decir, en el último trimestre de este año las importaciones aumentaron un 300,3%. ¿Cuáles son las principales barreras para el crecimiento de la industria argentina durante este periodo? Inestabilidad macroeconómica crónica. Argentina experimenta ciclos recurrentes de crisis económicas caracterizados por una alta inflación, bruscas devaluaciones y un déficit fiscal persistente. Esta inestabilidad genera un entorno incierto que desincentiva la inversión de largo plazo, vuelve caro el financiamiento e impide una planificación estratégica de las empresas industriales. Volatilidad cambiaria y restricciones externas. La escasez crónica de divisas, conocida como restricción externa, limita el acceso a los insumos importados esenciales para muchos sectores industriales, sobre todo para aquellos integrados en cadenas de valor globales. Las restricciones a las importaciones, el cepo cambiario y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo encarecen también costos y generan distorsiones en los precios relativos. Presión tributaria elevada y regresiva. La carga fiscal sobre la producción es muy elevada y en muchos casos distorsiva. La superposición de los tributos nacionales como ingresos brutos y retenciones afectan la competitividad del sector formal. A esto se suma la falta de incentivos fiscales estables para una inversión productiva. Infraestructura insuficiente y logística costosa. Las deficiencias en áreas como transporte, energía, conectividad digital limitan a la capacidad de las empresas industriales para operar eficientemente, especialmente en aquellas regiones más alejadas de los principales centros urbanos. Aquí en el tema energético atravesamos una crisis muy grande porque no solamente hoy Argentina tenemos un costo energético relativamente alto porque estamos por encima del precio internacional que hace a los costos, sino también en el tema energético la industria sufre las consecuencias no del costo, sino también de la ineficiencia, porque hay costos ocultos que tienen industrias. En muchas regiones sufren cortes, sufren caída de tensión, justamente ese déficit de servicio energético por transporte que genera un costo operativo, genera una falta de competitividad muy, muy importante, ¿no? Baja de productividad y escasa incorporación tecnológica. Muchos sectores industriales muestran niveles de productividad bajos en comparación con estándares internacionales, debido principalmente a una insuficiente inversión en tecnología limitada y la baja articulación con el sistema científico-tecnológico. La falta de políticas de largo plazo orientadas a la mejora de las capacidades tecnológicas impide asimismo el salto hacia sectores de mayor complejidad. Falta de financiamiento productivo. El crédito para la inversión industrial es escaso, de corto plazo y con tasas reales generalmente elevadas. Esto impide la renovación de maquinaria, la expansión de capacidades y el desarrollo de nuevos productos. La escasa profundidad del mercado de capital también reduce las alternativas para financiar el crecimiento. Los problemas en la institucionalidad y la política industrial,
La industria argentina ha carecido en las últimas décadas de política industrial sostenida, consensuada en el tiempo. La alternancia de gobiernos con enfoques opuestos genera discontinuidades que impiden la acumulación sostenida de capacidades productivas y tecnológicas. La falta de una eficiente articulación pública y privada, como la que hoy tenemos, también debilita la ejecución de estrategias sectoriales eficaces. Dificultades para integrarse en las cadenas globales de valor, la baja competitividad sistemática, las barreras arancelarias y no arancelarias y la falta de acuerdos comerciales estratégicos limitan al mismo tiempo la inserción de la industria argentina en cadenas de valor regionales y globales. ¿Cómo podemos mejorar la competitividad de las empresas locales en el mercado global? Para mejorar la competitividad internacional de las empresas argentinas se requiere de una transformación profunda del entramado productivo nacional. Esta transformación debiera orientarse a reducir los costos estructurales, aumentar la productividad de las empresas, fomentar la innovación y facilitar la inserción en cadenas globales de valor. Las estrategias más relevantes para revertir esta situación serían las siguientes: estabilidad macroeconómica con base en la competitividad. La previsibilidad es un componente esencial para poder competir. Alcanzar estabilidad en variables claves como la inflación, el tipo de cambio, el nivel de tasa de interés y una política fiscal que permita reducir el riesgo país, fomentar la inversión y mejorar la planificación de las empresas. Reforma integral del sistema tributario y la reducción de los costos laborales no salariales. Una estructura tributaria más sencilla, progresiva y orientada a la producción serviría para aliviar la carga fiscal sobre el sector formal. El paralelo, la reducción de los costos laborales no salariales, sin afectar los derechos básicos de los trabajadores, puede incentivar la formalización y aumentar la competitividad en precios. Inversión en infraestructura, logística y energética. La mejora de rutas, puertos, trenes de carga y redes eléctricas reduce los costos logísticos, especialmente en economías regionales. Esto permite a las empresas exportadoras ser más eficientes y confiables en tiempos de entrega. Financiamiento accesible y orientado a la innovación. Aumentar el crédito de largo plazo con tasas reales competitivas y foco en inversión productiva y tecnológica. Es un aspecto fundamental. Esto puede lograrse a través del uso de los bancos públicos, los fondos de desarrollo, las garantías crediticias y las alianzas público-privadas. Política de fondo a la innovación y a la transformación digital. Es necesario articular al sector privado con el sistema científico-tecnológico, con CONICET, universidades como UTN, INTE, INTA, fomentar centros de desarrollo tecnológico, clúster productivos e incentivos fiscales a la I+D que permitan mejorar los productos, los procesos y el posicionamiento en mercados exigentes. Quiero destacar acá en este punto que con la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en la formación de clúster. Una primera experiencia la tenemos con Berazategui, con un clúster para metalúrgico que provee a la industria minera, petrolera, y que ya hemos participado el otro día de la Arminera con este clúster. Y bueno, la idea justamente es un buen comienzo para abrir nuevos desarrollos y oportunidades. Formación del capital humano y mejora de competencias laborales. Invertir en la educación técnica, formación dual y en programas para mejorar la productividad y reducir brechas entre oferta y demanda de habilidades. Las empresas competitivas en el mundo de hoy son intensivas en conocimiento. Estrategia exportadora, activa y acuerdos comerciales. Facilitar el acceso a los nuevos mercados a través de acuerdos comerciales estratégicos, misiones empresarias y oficinas comerciales en el exterior. Esto debe complementarse con una clave activa, inteligencia comercial, el posicionamiento de la marca país. Esto
de la marca país y una asistencia a pymes en sus procesos de internacionalización. Promoción de la asociatividad y las cadenas de valor. Fomentar la cooperación entre empresas, consorcios exportadores, redes de proveedores, parques industriales. Permite generar economías de escala, compartir riesgos y mejorar estándares productivos. La acción colectiva aumenta la capacidad de competir globalmente. En resumen, la industria manufacturera es un actor relevante a nivel económico en la producción, el empleo, la inversión y la exportación. Pero está atravesando por un momento de crisis como consecuencia de la ausencia de una mirada estratégica. Para salir de esta situación se necesitan reformas que potencien la capacidad manufacturera del país. De no avanzarse en las consecuentes políticas transformadoras, se pone en alto riesgo la continuidad de la actividad industrial en la Argentina. En un mundo cada vez más competitivo, el siglo XXI, que no permite cometer errores, lo que se pierda en estos años posiblemente no se recupera nunca más. De todos modos, dependerá que la industria siga siendo uno de los motores más importantes de la actividad productiva en Argentina, para generar mayor calidad de vida para nuestro pueblo y mejores condiciones para nuestros trabajadores y trabajadoras. Nada más. Gracias, Daniel. Bien, Daniel trajo un poco una declaración ordenada de las cosas que piensa y también de la realidad que hoy tiene el país, ¿no? Pero como va a haber oportunidades de repreguntar sobre esto, porque el hilo conductor de la charla va un poco en algunos aspectos que tenemos aquí, pero Débora, ¿qué pensás vos de qué políticas públicas son necesarias fomentar para el desarrollo industrial y tecnológico? O que fuiste también o sos a nivel del gobierno local. Quiero resaltar que las acciones, tanto de los gobiernos locales, provincial, ayer estuvimos en un encuentro en la Intendencia de La Plata sobre La Plata como una ciudad del conocimiento, y es muy interesante ver las potencialidades que tienen los gobiernos locales en generar oportunidades de trabajo y sobre todo relacionado con la innovación tecnológica. Pero evidentemente hace falta a nivel de políticas públicas algo, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Bueno, primero quiero agradecer la invitación de ustedes, porque bueno, fui la primera en hablar y quedé así, sin poder agradecerle a la UTN, decir que estoy, la verdad, re contenta de poder compartir con Pepe y con Daniel, a los cuales conozco, bueno, ya hace mucho tiempo y sé del trabajo que han realizado, de su historia, de su compromiso, de su vehemencia y de cómo son parte de esta positivismo con lo cual yo terminé la definición cuando me dijiste cómo me definiría, y que tiene que ver con el ADN industrial de la República Argentina. Es un camino sin retorno. Eso es lo que pienso, por eso me levanto cada mañana, espero no estar equivocada, y creo que lamentablemente en varias oportunidades los péndulos nos quisieron hacer creer que eso no era así, y de situaciones más, menos complejas, es difícil retrotraerse, ponerse en el mismo lugar de años atrás, pero lo que sí sabemos es que no es la primera vez que intentan esto, y también sabemos que no es la primera vez que pudimos, y con inteligencia, con cohesión, con propuestas, salir adelante buscando lo que es, vuelvo a decir, el destino de Argentina, un país industrial. Después podemos definir distintos caminos para llegar a esa industrialización.
caminos me refiero a definición de sectores estratégicos, priorización de algunas cuestiones sobre otras, el federalismo versus la innovación. Todo tiene que ver con todo, pero bueno, cuando uno está sentado en una silla y tiene que decidir, y bueno, finalmente hay prioridades, porque los recursos, como se enseñaron, son escasos, los tiempos no son para todas las cuestiones y desarrollos iguales, y obviamente hay cuestiones que hacen a la política que también son determinantes, porque si no lo dijéramos estaríamos en una charla, y yo creo que estamos en una prestigiosísima universidad con colegas y compañeros y compañeras que nos merecemos este debate abierto. Entonces, bueno, frente a tu pregunta, te diría que la primera definición, este gobierno no es que carece de política industrial, ex profeso ignora la problemática de la industria o de la producción y el trabajo. Yo siempre digo, para muestra sobre un botón, van a hacer un evento acá en La Plata, en las afueras de La Plata, dentro de poquito, un congreso, taller, no sé, me refiero a la Libertad Avanza, y tiene 7 mesas, talleres, ámbitos de discusión. No está ni la producción ni el trabajo, no está. No está en la voz de su ministro, no está en la voz de su secretario, no está en la prioridad ni en la voz de su presidente, de su hermana, no está. Sí, hay funcionarios de segundas, terceras líneas que, bueno, poco a poco ven cómo se recorta su capacidad de acción. Y ya lo último, en el último tiempo, y lo digo con todo el respeto personal, bueno, como personas, ya se transforman más en oyentes de situaciones y con respuestas que tienen que ver con cliché, al importar, tienen que bajar los precios, los industriales, especialmente los pymes, tienen que adaptarse a esta nueva circunstancia. Entonces, lo que digo, la primera definición que tenemos es, en uno de los contextos internacionales más complejos para la industria en medio de una guerra que era al inicio tecnológica, de tecnológica mutuo a tecnológica y comercial, con un Estados Unidos que aplica una política de protección a ultranza, con Europa queriéndose independizar de Estados Unidos, con China y desafíos también permanentes de cómo mantener su hegemonía en el mundo frente a a propuestas de ataque por parte de Estados Unidos, que retalían obviamente en la Unión Europea frente a la quinta revolución o cuarta revolución industrial. En toda esta situación donde los países han salido con distintas herramientas de política industrial, por eso la Argentina desarma y no habla, no dice, no dedica una neurona. Al revés, yo noto en Federico Sturzenegger, al que conozco de joven, un cierto placer. ¿Vieron que se siente con placer? Él cree que desindustrializar es una proeza. Bueno, esto es lo que yo veo. A partir de esto, si vos, y en este contexto, vos me preguntaste qué política tendría, falta mucho. Falta todo. Todo. Y el todo no es lo que con el equipo que estuve muy orgullosa de pertenecer hicimos del 2007, o bueno, del 2008 al 2015. Es en esa línea, pero totalmente innovador, diferente. El mundo cambió, nosotros cambiamos, la Argentina cambió. Y hubo
también, como dije, cuestiones estructurales que aún contra viento y marea las siguieron peleando, contra gobiernos tanto, digamos, no proindustriales, como con gobiernos de nuestro signo político que desde mi punto de vista no tuvieron una política industrial adecuada. Lo he dicho, ¿no?, en todas partes, he tomado las decisiones al respecto y me he retirado del mismo. Así que lo puedo decir con toda tranquilidad. Entonces vos me preguntás qué, y yo te diría 5 puntos que me parece que después va a ser riquísimo poder compartir con Pepe y con Daniel y con todos los compañeros y compañeras que están presentes, que tienen que ver cómo pensamos una real política de desarrollo de proveedores a partir de la tracción que tiene el poder de compra del Estado. No como yo lo pensé cuando reestatizamos YPF con el Sustenta y el G10, que era la articulación con las petroleras estatales de la patria grande. No, distinto. Distinto porque ocurrieron y además porque hubo ciertas semillas que pudieron germinar respecto a esto. Tomé el caso del petróleo, pero es mucho más amplio. Diría que, o sea, ¿cómo utilizamos ese compre americano que ya lo largó Biden y que profundizó Trump? ¿Cómo es nuestro pacto verde? No va a ser igual de la Unión Europea, va a ser el nuestro en el contexto de Latinoamérica. La segunda cuestión que me parece importante tiene que ver con lo que vos comentaste de la actividad de ayer en la Intendencia, en lo que dijo Pepe, que él nació de chiquitito ingeniero, y que tiene que ver con fomentar la innovación y la tecnología y cómo lograr que esa investigación se transforme en innovación aplicada, generando ese efecto de aumento de productividad / competitividad que permita que en el marco de una política que contenga a los distintos sectores de nuestra industria, les permita competir e insertarse internacionalmente. Es decir, hablemos, y acá se habló, de innovación para las cadenas de valor de energía limpias, de energías no renovables, también de la agroindustria, de la bio y nanotecnología, de las cadenas de valor del mismo sector agropecuario, que justamente pareciera, por eso digo que hay cierta cuestión, a ver, o por lo menos yo lo siento así, como de placer por la destrucción misma, que estemos autorizando entrar a la Argentina cosechadoras de 25 años, la chatarra del mundo. A ver, ¿por qué? Sector tremendamente competitivo, nuestro sector agrícola, sector que ha desarrollado en lo que es organismos genéticos, bueno, en biotecnología, la producción de fertilizantes, semillas, sector que ha dado lecciones respecto a los últimos tipos de materiales al mundo, a John Deere, sustituyendo por carbono lo que sería la chapa. Tenemos la necesidad, porque un productor va a comprar a 70 algo que es así. La verdad que, sin desmerecer, cuando yo era joven y empecé a negociar en el Mercosur, y lo digo también con respeto, era difícil que el pueblo paraguayo, muy empobrecido, pudiera firmar esa no importación a los bienes usados, especialmente los autos.
Y bueno, y todos sabíamos si había picardías, chistes, ¿no? Ahora, pongamos en contexto. ¿Qué países permiten la importación de autos usados? No de autos, perdón, de maquinaria agrícola. Porque autos, México la dejó hace poquito. Porque Estados Unidos, los autos tenían 1 año, pero lo dejó hace poco, en el marco de NAFTA. Pero maquinaria agrícola. Bueno, sigo. Una nueva internacionalización. Claramente, y creo que en honor al foro, el mercado para la industria argentina es el Mercosur, Mercosur ampliado, UNASUR, tenemos BRICS, sin lugar a duda. Hay alternativas muy interesantes en la India, por ejemplo. Tenemos eso sin lugar a duda. Ahora bien, hemos tratado, nos ha salido mejor, nos ha salido peor. Pero también hay cuestiones, desde mi punto de vista, que tienen que ver con mejorar esa cosa de yo tengo que producir lo que el otro necesita, no lo que a mí me sale bien. Y esto que parece una tontería, no es una tontería. No es una tontería, porque la política de inserción internacional de la República Argentina desde nuestra Cancillería tiende a llevar el vino, cosas riquísimas, ojo, el vino, el queso, las aceitunas. Ahora, ¿cómo? ¿En qué envase? ¿Con qué condiciones? Segundo, relacionamiento con los traders, tener hubs de comercialización. O sea, toda esa nueva movida, que no es tan nueva, o sea, es nueva hoy, pero que empieza en Italia con la Emilia Romagna para hacer la comercialización de sus cooperativas de los productos alimenticios italianos. Nosotros no pensamos así. Dice, bueno, voy a transformar a todos los diplomáticos en vendedores de Argentina. Entonces uno se imagina al diplomático todo así perfectito, con una bajo el brazo para vender y una valijita. ¿Y qué tiene? Entonces, ¿qué le pregunta? Bueno, estás del otro lado, ¿no? Sos provincia de Buenos Aires, que me tocó, o sos Matanza. ¿Qué tenés para vender? Y bueno, yo digo lo que tengo para vender, ¿no? Que me parece que usted exportó alguna vez, sí, bueno, usted hizo esto, sí. Pero no es al revés. La inteligencia comercial de la República Argentina como país deja mucho que desear. Deberíamos tener una inteligencia comercial como tienen cada uno o todos, no los conozco tan en profundidad, de los 11 unicornios que tenemos. No lo pensaron así, ¿eh? Si ustedes los ven, cómo van, ven cuál es la fortaleza y adaptan. Bueno, luego algo mayor crédito para la producción. Ahí sí creo que tenemos que ponernos los pantalones largos y tener un banco de desarrollo. Yo tuve el Bicentenario, fue el primer paso, me dijeron después del Bicentenario vamos a probar que salga bien, porque viste los recuerdos del Banade, acá todos, hay muchos muy jóvenes, los que no son tan jóvenes, ¿se acuerdan? Cada vez que había ahí había problemas. Entonces, bueno, hicimos el Bicentenario, el crédito del Bicentenario fueron 6.000 millones de dólares, logró reconvertir la cadena farmacéutica, la cadena avícola, la cadena automotriz autopartista, fue desde los dulces Sotito en Salta hasta el desarrollo de clústeres metalmecánicos en la zona de Neuquén para lo que es Vaca Muerta. En su momento fue para la minería, hicimos el parque minero a 4.000 metros de altura en San Juan. Sí se necesita un banco de desarrollo. Fíjense, porque nosotros siempre hablamos de Brasil, yo con muchísima admiración, pese a que cuando he negociado hay que negociar duro y no me querían tanto, pero Bolsonaro hace algunos recortes en el Ministerio de Desenvolvimiento. En realidad, lo que hace el ministro de Economía es ponerse como un superministro de Economía y le absorbe el Ministerio de Desenvolvimiento que siempre existió. Cosa muy común, digamos, en los gobiernos de derecha. No toca un programa del BNDES, Bolsonaro.
no los toca. Y entonces vos tenés el programa Mover. Mover es movilidad verde. Desde el inicio de Bolsonaro, están trabajando en lo que es la movilidad, en este caso automotriz, tanto híbrido, eléctrico, probando las distintas alternativas, porque ellos tienen el bifuel, tienen el flex, tienen etanol, desarrollando las celdas para las baterías, pero a partir también no solo de litio, estaban usando sodio y infinidad de cuestiones que acá en la UTN seguramente serán moneda corriente y fácil de entender y a mí me cuestan mucho más. Pero lo que yo digo, y puedo hablar del programa Mover, y podemos hablar del FINAME, y podemos hablar de Manaos. ¿Ustedes vieron alguna vez un brasilero quejarse por Manaos? No, porque nosotros recurrentemente tenemos lo de Tierra del Fuego, ¿no? Todo es perfectible. Yo acá no quiero decir todo es perfectible. Seguramente en un más 30, 40%. Ahora bien, Manaos tiene las mismas prerrogativas de Tierra del Fuego. ¿Qué diferencia tiene? Una importante, Manaos está en el territorio, en el medio del Mato Grosso. Hay que estar, ¿eh? Te digo que te sentás y empieza una especie de humedad alrededor tuyo, que es digamos, es bravo, ¿no? Bueno, por lo menos la vez que yo fui, quizás ahora hay equipos de aire que lo secan, qué sé yo. Pero Manaos es grande, o sea, se puede extender. Nosotros tenemos la limitación de la isla. El FINAME aprueba los proyectos. Es cierto que el beneficio que tiene Manaos es respecto al territorio, puede venir, y está el polo informático de Sao Paulo, y tiene, no te diría los mismos beneficios, pero en términos gruesos. El 66% de los beneficios también lo podés hacer si te aprueban el proyecto en San Pablo. Ahora, yo cuando tenía que ver el balance Manaos, Tierra del Fuego, porque son las dos áreas de territorios aduaneros especiales, me decía, mire adentro, señora, porque la mitad del celular de adentro estaba fabricado en Manaos. Con esto no quiero decir que el régimen de Tierra del Fuego no sea perfectible, no quiero decir que no pueda haber actividades alternativas. Con mano de obra intensiva yo conozco pocas actividades, salvo que hables, bueno, un clúster de innovación, pero hay que vivir, ¿viste? ¿No? Entonces, bueno, un poco lo que yo planteaba es crédito, y volvamos a ver, BNDES, por ejemplo, un banco de desarrollo para Brasil, y creo que hay algo sí que rescataría, que la banca tenga la obligatoriedad de prestar a la pequeña y mediana empresa, sectores estratégicos, una porción de sus depósitos. Eso que podría ser visto ahora, no sé, me parece que realmente dio un muy buen resultado, como fueron los créditos Fuerza Productiva, Fuerza Pyme, Fuerza Verde, que justamente dieron la capacidad a completar porque vos podés decir, yo hago un clúster, facilitamos las conectividades y las cuestiones estructurales de infraestructura que necesita, en la medida que se va pudiendo. Ahora, vos necesitas apalancarte con el crédito. Y sinceramente no es la tasa, es quién es pasible de tenerlo. Y realmente la vara, será por Basilea 1, 2, 4, la vara, y acá lo miro a Facundo, que es director de Fogaba y es el que maneja, yo estoy trabajando en La Matanza con Facundo y con Javier, que me acompañaron. La vara sigue siendo muy alta. Y por último, te diría, después del crédito, bueno, lo que nombró Daniel, ¿no? Todo lo que es infraestructura productiva, que es una gran materia pendiente,
que al ritmo que vamos ahora, viste, donde está paralizado, se va a transformar en una enorme materia pendiente, más si la queremos ver vinculado a lo federal y el arraigo, porque acabo de leer que vamos a tener una maravillosa obra de 6.000 millones de dólares en inversión eléctrica, pero que lo paga el consumidor. A ver, ¿quién lo pueda pagar? Que no lo pueda pagar, entonces claramente volvemos a tener ese desequilibrio en el desarrollo regional que hace que las grandes urbes se vuelvan inviables para sostener el flujo de los argentinos y las argentinas que vienen del interior. No hay plata que pueda sostener a una población si no tenés una estrategia de ordenamiento territorial donde la infraestructura claramente es el primer pilar. Ocurrió siempre. La infraestructura, el desarrollo de infraestructura fue lo que marcó el inicio de la Unión Europea, fue la base de lo que después trató de hacerse y no se logró con el tema de UNASUR. La vinculación a través de rutas, agua, río, hace mismo al efecto no solamente de equilibrio territorial, sino de esa competitividad que está reclamando y con todo y totalmente certero Daniel. Pero yo le juego más la apuesta. Si seguimos quedando atrás, las urbes grandes se van a transformar. Entonces, ¡ay, se inundó! Está bien, llovieron 400, nadie dice. Ahora, si las personas se siguen asentando porque no tienen alternativas en terrenos sin servicios, en terrenos con posibilidad, y yo estoy en el territorio, así que lo veo, de inundaciones, no hay ni terreno, ni obra hidráulica, ni colegio, ni salita que pueda darles un nivel de vida digno. Entonces el arraigo no es solamente quiero ser federal para que me quede todo lindo el mapa. Quiero ser federal para tener un país justo. Bueno. Genial, Débora. Muy bueno. Creo que hay que anotarse unas cuantas preguntas. Y José, ¿qué mirada tenés vos en este aspecto en relación a un puerto, ¿no? Que creo que da la territorialidad hacia el adentro y hacia el afuera? Estamos en un foro de pensamiento latinoamericano que también tiene la mirada en... Bueno, hablabas de la territorialidad, Débora, y la expresión de Tierra del Fuego es soberanía, es otra, como la Amazonía también, ¿no? Que también querían hacerlo un territorio internacional y no nacional, ¿no? ¿Cómo lo ves vos al puerto en esta conexión de industria, de infraestructura, de desarrollo? Bueno, Débora acaba de escribir un plan, una política industrial para la República Argentina. Nosotros no estamos partiendo de cero. Cuando agarremos esto estamos partiendo de -10, porque lo que tenemos ahora es una política de desprecio por la industria argentina, no es una política de desconsideración, nada por el estilo, es una política de desprecio. Se sostienen artificialmente algunos números, entonces alguien podría decir, sí, viste, hablaron de estabilidad macroeconómica, hablaron de inflación, hablaron de Reserva Banco Central. Bueno, hoy es todo mentira, hoy es una falsificación lo que presenta el gobierno, y entonces no tiene sustentabilidad. Entonces, todas estas necesidades que estamos hablando, de inversiones, de un proyecto industrial a largo plazo, requieren que se cambie ese enfoque rotundamente. Si esto no es sustentable, nadie va a hacer inversiones. De hecho, les están regalando el país con un rig y no viene nadie, digamos. Y bueno, y cuando esto funcione, lo que vamos a tener, cuando recuperemos estas cuestiones, lo que vamos a tener es otra vez poder pensar en un estilo de vida
de los argentinos. Pues en definitiva, perdónenme que haga toda esta explicación antes, pero me parece que es importante. Porque ser un país con desarrollo industrial implica un estilo de vida, implica tener un proyecto de crecimiento vinculado con el conocimiento, con la innovación. Particularmente esta región de acá vos es un ejemplo. Esta región existe en este lugar, un lugar que se llama Ciudad de la Plata, porque alguna vez alguien dijo, pongamos la ciudad que va a ser la capital de la provincia de Buenos Aires en el lugar donde podamos poner el mejor puerto de aguas profundas, porque ese va a ser el motor del desarrollo económico de la región. Y a las pruebas me remito. En este lugar no vivía prácticamente nadie, muy poca gente, hasta que vinieron los frigoríficos. Cuando vinieron los frigoríficos, una zona pantanosa, como eran los terrenos de la localidad que hoy estamos, que es la localidad de Berisso, que solamente tenía un saladero, y la población vinculada con esa actividad, pasó a tener una empresa que tenía 20.000 personas trabajando. Y esas 20.000 personas se tuvieron que asentar y construir hábitat en este lugar. Y en 1925 se puso la refinería de YPF. Y bueno, vamos, el polo petroquímico que se desarrolló a partir de todo eso, y esta misma universidad, y la posibilidad de los que nos interesamos en esta ingeniería tengamos un ámbito de desarrollo, digamos, vinculado además con esta ciudad que era el centro administrativo, académico, comercial. Bueno, el desarrollo industrial vincula con el comercial, vincula con el académico, vincula con el trabajo, y es lo que hace este estilo de vida que tenemos los argentinos y que por eso está hoy en nuestro ADN, como decía hoy Débora, y me parece que se va a rescatar. Y creo que para afianzar ese estilo de vida debemos pensar no solamente en cuáles son las políticas de estímulo que tenemos para la industria, sino vincularlas con un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional tiene que tener en cuenta las cadenas de valor. ¿Pero qué cadenas de valor? Sí, nos estamos acostumbrados, ni quería hablar de la cadena de valor automotriz, la cadena de valor agropecuaria, la cadena de valor, pero hay otras cadenas que para nosotros tienen que tener valor. Y el desarrollo federal es una cadena de valor. Y las cuestiones que tienen que ver con el valor de que la gente obtenga arraigo es también una cadena de valor, porque hay un montón de acciones vinculadas para que eso se dé, para que el desarrollo federal tenga que ver con que la gente se puede desarrollar su estilo de vida en ese lugar en donde nació o eligió para vivir, porque tiene una actividad productiva que lo vincula a ella y tiene una posibilidad de trabajar y de que esa cadena de valor pueda desarrollarse. Diciendo específicamente, el vínculo de la logística y de los puertos con todo esto es integrar todas las cadenas de valor, porque todas las cadenas de valor tienen que ver en algún momento con transportar mercadería, gente o en algún caso energía u otro tipo de cuestiones. Pero vamos a las mercaderías, que es lo que más nos atañe a los puertos. Entonces, los sistemas de logística, los sistemas que tienen que estar pensados, nos resulta fácil a nosotros pensar que para que se desarrolle una región es importante que tenga una ruta que llegue o que tenga una vía que llegue. Y enseguida pensamos, el Estado tendría que hacer la ruta o tendría que hacer la vía para que se llegue. Sí, porque estimula un montón de otros negocios que se desencadenan a partir de ahí. Pero también el Estado debería tener una planificación del sistema logístico portuario y de navegación integral. Porque hay que atender desde ahí, es un sistema que está al servicio de todas las cadenas de valor. El sistema de navegación y portuario es una empresa de servicios. O sea, las proteínas que tiene un pollo en Catamarca o en Beijing son las mismas. Lo único que cambió es que lo llevamos de un lugar a otro. Si nosotros le metemos mucho costo, mucha ineficiencia, mucho daño ambiental, mucha burocracia en el medio,
lo único que hacemos es perjudicar las posibilidades de ese pollo para que pueda llegar a China, digamos, que es la famosa competitividad. Entonces, desde el punto de vista de la logística y desde el punto de vista de los puertos, yo entiendo o entendemos varios compañeros que estamos trabajando en este tema que tenemos un compromiso importantísimo con lograr la máxima eficiencia con responsabilidad presupuestaria para que las cadenas de valor que se ven abastecidas por este sistema lo hagan de una manera rentable, eficiente, conveniente, sustentable. En ese particular, bueno, nosotros tenemos un par de temas en la República Argentina. Pendientes de hace muchos años, que obviamente hoy están más agravados y complicados, pero nosotros tenemos un sistema de navegación que primero tenemos un inmenso mar, el mar argentino, que simboliza que básicamente tenemos casi más superficie en el agua que en la tierra. Eso es lo primero que tenemos que desmitificar en nuestro país, que es pensar que somos un país agrícola-ganadero, está vinculado con pensar con que solo tenemos tierra. Somos mucho más que eso, porque más del 40% de nuestra superficie está en el mar. Que además tenemos un sistema fluvial que es muy poco frecuente en el mundo. Nosotros tenemos unas venas fluviales que desde el Río de la Plata entran hasta el interior y hasta el centro del continente, no solo de Argentina. Y acá estamos vinculando la capacidad que podría tener esta región del mundo para ser una potencia que nos permita vivir dignamente con el estilo de vida que nosotros queremos vivir. Y para eso tenemos ese beneficio. Tenemos un sistema fluvial que nos permite navegar desde el Río de la Plata hasta Bolivia o hasta Brasil o hasta Paraguay y obviamente todo el transcurso intermedio. Tenemos ese sistema que obviamente hay que desarrollarlo estratégicamente y tenemos ese sistema que no es solo un sistema de navegación, son ríos. Es un sistema que el río es multidimensional. Se navega, se pesca, se bebe, se produce energía, se desarrolla humedales, se produce sedimentación de productos de arena y otros productos minerales. O sea, hay muchísimas dimensiones que tiene el río y no podemos trabajar en una sola de ellas despreciando todas las demás. Entonces, el río hay que manejarlo con cuidado, es un ecosistema y además un sistema social complejo que debería planificarse ordenadamente pensando en que el límite está en obtener la mejor eficiencia de navegación, pero contemplando los límites ambientales o socioambientales que el río nos obliga. Y además, pero eso no quita que lo hagamos con la mayor eficiencia posible. Y eso implica que podamos vincular también nuestro sistema fluvial, nuestros ríos, nuestros puertos de aguas arriba, mediante mecanismos convenientes y mientras embarcaciones razonables, con el mar. Bueno, en Argentina, nuestro sistema fluvial está desconectado del mar. Hoy en día, alguien que quiere ir de Rosario a Mar del Plata en una embarcación comercial tiene que pasar primero por Uruguay. No hay forma de vincular Argentina con Argentina por el agua. No solamente con lo que significa como gran déficit de nuestra soberanía, porque eso le pasa al buque que lleva granos o que lleva contenedores, como le pasa al almirante Irizar. El almirante Irizar sale de Buenos Aires a pertenecer al Mar del Plata. Cuando llega a la mitad del río de la Plata, le pide permiso a la prefectura uruguaya para poder circular por aguas uruguayas. Pero además tiene implicancias en desperdicios, en costos, que solamente voy a mencionar algunas, pero hay muchísimas más. Pero, por ejemplo, hay más o menos 4.500 barcos por año que ingresan al Río de la Plata a buscar productos de la agroexportación del litoral de Santa Fe.
De esos 4.500, más o menos 1.300, entre 1.000 y 1.300, porque el río pone sus límites, no pueden completar su carga, salen al 60% a lo mejor de su bodega. Y van a completar carga a otro puerto. ¿A dónde? A Quequén o a Bahía Blanca. Para ir a Quequén o a Bahía Blanca, ya se dan cuenta, tiene que primero pasar a hacer una voltereta y secarse hasta Montevideo y volver hasta Quequén o Bahía Blanca. Si en lugar de hacer eso, pudiera seguir recorriendo, y eso porque es así, perdón, porque es así, porque como el Río de la Plata es poco profundo, para poder navegar esa zona hay que profundizarlo, hay que canalizarlo. Entonces, el canal, que se llama Canal Punta de Indio, que permite el vínculo del Río de la Plata con el océano, sale cerca de la ciudad de Montevideo. Entonces obliga a todos los barcos a ir hasta Montevideo para después volver hasta, por ejemplo, este barco que viene con la mitad de la bodega cargada de granos, cuando llega a la zona más o menos a la altura de Punta de Indio, en la provincia de Buenos Aires, tiene que desviarse, irse hasta Montevideo y después de ahí bajar hasta Bahía Blanca. Bueno, la lógica sería que siguiendo el cauce natural del río, ese barco pudiera seguir hacia el sur y no desviar hacia el este. Ese canal que existe, porque es el cauce natural del río y que es poco profundo y que hace falta profundizarlo para que esos barcos puedan hacer ese recorrido, es el llamado Canal Magdalena. Existiendo ese canal, este barco se ahorraría 150 kilómetros, que es la distancia entre ir hasta Montevideo y después bajar, ¿no? Entre el punto de salida del Canal Magdalena y el otro hay 150 kilómetros de diferencia, más o menos, 140 y pico. Eso significa, para un barco, 29.000 litros de combustible. Eso significa en el año 22 millones de litros de combustible. Esos 22 millones de litros de combustible, ¿quién se creen que lo está pagando? ¿El dueño del barco? ¿El dueño del canal? No, lo está pagando el productor. Porque el dueño del barco se gasta ese combustible, se da vuelta y le dice al productor, mirá, me salió tanto transportarte el grano o el pollo o lo que sea. Y el productor tiene que perder competitividad de sus productos porque el sistema de navegación es ineficiente. Y además estamos quemando 22 millones de litros de combustible innecesariamente en un mundo donde el cambio climático nos está poniendo al borde del colapso. Y nos preocupamos porque las bicicletas sean eléctricas y los autos de alta gama puedan andar a 200 kilómetros por hora con un motor eléctrico. Pensamos que con eso estamos mejorando el ambiente, y sí lo estamos mejorando a lo mejor, pero se nos está escapando la tortuga, como hubiera dicho el famoso prócer de los argentinos, ¿no? La verdad que tenemos un diseño de una vía navegable que es inconveniente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo y que además, y desde el punto de vista soberano. Y aquí un último comentario. La producción industrial, la producción de alto valor agregado, que es a la que deberíamos apuntar, porque además hay una ecuación económica que los economistas no saben mejor que yo, pero nosotros vendemos lo que es barato y compramos lo que es caro, básicamente, vendemos granos y compramos celulares, digamos, con lo cual tenemos una diferencia impresionante. Cada tonelada de lo que vendemos son $350 y cada tonelada que compramos son $20.000, digamos. Así que me parece que estamos... pero esa producción de alto valor agregado se mueve en contenedores, se mueve en barcos portacontenedores. Esos barcos portacontenedores son barcos muy grandes que requieren profundidades muy grandes para poder operar, los que se mueven internacionalmente. Y cuando no pueden acceder a su puerto destino y tienen que quedar en un puerto intermedio para hacer un transbordo, bueno, ese transbordo implica pérdida de tiempo, implica mover la mercadería de arriba del barco al muelle,
almacenar en los depósitos, esperar que venga un barco más chico para volver a volar la mercadería arriba y volverse a llevarla al otro puerto. Todo eso es el costo de transbordo que implica tiempo y que las Naciones Unidas han estudiado, la UNCTAD ha demostrado que todas las regiones económicas que no tienen conexión directa internacional vía marítima sin transbordos se pierden hasta un 40% de los negocios. Bienvenidos a Argentina. Argentina no tiene puertos en su zona núcleo de producción para recibir esos barcos. Esos barcos llegan a San Pablo, a Río Grande o a Montevideo. Y a los puertos de la República Argentina no llegan. ¿Por qué? Porque no se puede llegar con 14 metros de profundidad, que es lo que esos barcos requieren. Si nosotros tuviéramos en nuestra región metropolitana un puerto con 14 metros de profundidad, el canal Magdalena a 14 metros de profundidad, cosa que ya está aprobado internacionalmente, porque requerimos aprobación de la República del Uruguay para hacerlo, está aprobado técnicamente y está aprobado ambientalmente, porque también hemos hecho hasta audiencia pública, donde se han aprobado los estudios de impacto ambiental que se realizaron. Entonces, si no tenemos ese canal a 14 metros y no tenemos la continuación de esos 14 metros hasta donde está la zona de los puertos metropolitanos, La Plata, Buenos Aires, entonces no tenemos posibilidad de tener un puerto a 14 metros en la República Argentina. Y entonces, si no tenemos un puerto a 14 metros en la República Argentina, en el punto donde tenemos nuestro principal nodo de producción, no vamos a ver obligados a llevar por barco o por camión la mercadería a Montevideo para que embarque allá y entrar en el esquema que nos dice la UNCTAD. O sea, tenemos que pagar y además gastar divisas, porque una operación que podríamos hacer cargando el contenedor en Argentina y subiéndolo arriba del barco en Argentina y pagándolo en pesos en Argentina, lo estamos pagando en pesos en Uruguay, en dólares en Uruguay. Todo esto tiene una racionalidad que parece increíble que no se resuelva. Yo creo que hay otra racionalidad, que es la de los intereses creados, la de las decisiones globales de las empresas multinacionales, que son las que esto se dificulte. Y, por supuesto, también, y acá termino con esto, la falta de cohesión política de nuestro propio espacio para llevar adelante esto. Este proyecto del Canal Magdalena, con todas estas implicancias y con muchas más que ahora sería muy largo de contar, algunos de ustedes ya los he aburrido con eso en alguna otra charla, este proyecto se disparó el año 2012 cuando en ese momento se requirió a Uruguay la aprobación para realizar la obra. En 2014 estuvo la aprobación para realizar la obra. En ese momento no se pudo lograr la cohesión política dentro de nuestro propio gobierno para que esa obra se inicie. Después vino otro gobierno que no se interesó para nada, de hecho perdió los pliegos, el gobierno de Mauricio Macri perdió los pliegos. Por suerte, la gente que había estado en nuestra Secretaría de Puertos los había conservado y entonces cuando volvió después Alberto Fernández pudimos ir con esos pliegos otra vez a intentar que se haga, pero otra vez nos faltó cohesión en nuestro propio gobierno para en los 4 años que tuvimos poder llevarlo adelante. Entonces es un desafío muy importante, y acá lo asocio con otras cuestiones, que esto se va a dar vuelta, este gobierno se va a terminar, vamos a tener otra oportunidad. En esa oportunidad tenemos que ir con la cohesión, con los proyectos claros, con las ideas claras y con la decisión política para sacar estas cosas adelante. Este proyecto hoy está frenado porque el gobierno nacional no lo quiere hacer. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya en reiteradas oportunidades le ha pedido al gobierno nacional. Bueno, si no lo van a hacer ustedes, denle loco, lo hacemos nosotros. ¿Saben cuánto sale la obra? 300 millones de dólares. Sale 300 kilómetros de ruta, más o menos de obra, ¿no? 300 millones de dólares son 300 kilómetros de ruta, más o menos. O sea, se hacen rutas, se deberían hacer rutas un montón. Bueno, esto no es. Y fíjense todo el beneficio que podría traer. Además, esos 300 millones de dólares
en 2 años se recuperan fácilmente en forma directa y mucho más en forma indirecta, por todos los beneficios que indirectamente traería esta cuestión. Entonces, moraleja, creo que las y los argentinos nos merecemos repensarnos. Primero, como que somos un país con una plataforma continental marítima enorme que no está vinculada directamente con el sistema fluvial excelente que tenemos, que no nos permite hacer ejercicio de soberanía sobre pleno de soberanía sobre esa región, que vincula también con la causa Malvinas y que vincula también con Tierra del Fuego y que vincula con el desarrollo de presencia en la Patagonia y en la Antártida. O sea, hay todo un esquema soberano que está atrás de esta cuestión y probablemente sea otro de los elementos por los cuales también es tan difícil hacerlo, digamos. En lo que podríamos, si nos ponemos a trabajar, conseguir un apoyo regional, donde Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, digamos, en el marco de esta cooperación conveniente para transformarnos en un grupo autónomo que vincule con el mundo de otra manera, que vincule no como subordinación a ninguna potencia, sino, como alguna vez nos han enseñado, en una negociación inteligente con todas, digamos, bueno, podemos hacer que esta obra se haga si tenemos la decisión política y si tenemos que esta decisión, que la provincia de Buenos Aires hoy está decidida a hacerla, que la reclama el Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional no la quiere dar, bueno, entonces que cuando seamos gobierno tengamos todas las fichas y todas las miras puestas en que la podamos realizar. Es un hecho de soberanía, de mejora económica y una palanca para el desarrollo productivo de la región, de la provincia y del país entero. Y obviamente al servicio de la industria. Y después, bueno, tenemos mucho para hablar todavía de cómo incentivar de otras maneras esta cadena de valor. Se mencionó el tema del crédito. Bueno, yo digo, la plata que manejan los bancos no es la plata de los bancos, es la plata nuestra. Lo que hacen los bancos con la plata nuestra lo tenemos que decir nosotros y no los bancos. Pero bueno, tengamos en cuenta que yo siempre digo que en Argentina hubo dos grandes revoluciones en el siglo XX. Una fue en 1945, que se cristalizó la Constitución del 49, que después hubo vientos huracanados en contra revoluciones, asesinatos, cosas que quisieron revertirla, y aún así, como venía con el ADN nuestro, pasaron los años y muchas de esas cosas de aquella época del 45 todavía siguen vigentes hoy. Pero hubo otra gran revolución que fue la del 76, que fue la revolución contraria, la revolución liberal, que también estableció un montón de normas, conceptos de subjetividades, con las que contra hoy estamos tratando de luchar y que, por ejemplo, tienen su máxima expresión en el gobierno que tenemos hoy, que es la revolución neoliberal que nos pasó por encima y que, bueno, creo que nos falta entre nosotros una nueva revolución. Gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. La verdad que muchas veces pasó el 25 de mayo y uno quería encontrar sinónimos de patria, y esto es patria, y patria grande también en el pensamiento latinoamericano. No sé si tienen preguntas, reflexiones. También hay gente, uno tiene ganas de compartir lo que piensa también, a veces no solo preguntas. Así que adelante el que quiera, levante la mano, Gabriel. Parece que hay que parar esto.
Y es una tarea imprescindible pararlo porque lo que se destruye cuesta muchísimo más construir. Y algunas cosas, yo vengo del sector más específicamente de la ciencia y la tecnología, tardan muchísimos años en reconstruirse. Entonces, mi pregunta es, pensando, les voy a pedir que me digan cómo se sale de esto, pero sí, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen del estado de ánimo, de las expectativas, del grado de apoyo que tienen, que hay en las pequeñas y medianas, en los pequeños y medianos empresarios hacia las políticas de este gobierno? Porque lo que se percibe es que hay una parte que probablemente votó entusiastamente por razones ideológicas a este gobierno, que no está que sigue atada al modelo, al discurso de las grandes empresas multinacionales, a pesar de que va en contra de sus propios intereses, y que quienes se oponen no se visualiza que estén articulando, que puedan articular una respuesta que pueda frenar o que pueda parar esto. O sea, mi pregunta concreta es, ¿qué están viendo ustedes en el sector? Daniel, ¿seguimos? ¿O el que quiera? Bueno, Gabriel, es complicado responder porque la verdad que nosotros mismos, a mí particularmente como industrial, pyme, me cuesta entender por qué actuamos así, por qué está pasando lo que está pasando y por qué no reaccionamos de otra manera, por qué no exigimos, por qué no levantamos la voz en un momento donde claramente, como lo han dicho en la mesa, estamos frente a un gobierno que no quiere la industria. Esa es la verdad. Respetando los pensamientos y ideología de los presentes, es un gobierno que no quiere la industria. Nos está fundiendo. La apertura indiscriminada de importaciones es para realmente... Saben muy bien que van a cerrar miles de empresas. Ese industricidio está comenzando en estos momentos. Este es un año donde van a cerrar miles de empresas, va a haber desempleo, va a haber una crisis, esto va a conllevar una crisis social. Esto es una foto, un espejo de la década del 90, 2000, donde claramente un gobierno que también abrió las importaciones de forma indiscriminada, la Argentina no podía competir, teníamos, no sé si recuerdan muchos, lo más grande, el todo por 2 pesos, pero eso, ¿qué conllevó? Justamente a un industricidio, que significó que se radicaran empresas grandes, no solamente cerraran pymes, se radicaran empresas grandes del país, donde los profesionales terminaron también. Eso significó la ruptura de la familia, porque los profesionales, los padres de familia tenían que radicarse, buscar trabajo en otro país porque acá no había trabajo, los profesionales. Bueno, esto ya ocurrió. Entonces, acá claramente estamos enfrentando una situación muy similar que está en proceso. Los empresarios pymes, creo que muchos no se resignan a que creen que el cambio va a venir. Esa es la realidad. Yo estoy en una entidad que está compuesta por todos industriales pymes de diferentes sectores y tenemos dentro de la entidad pymes que piensan de que esto va a mejorar y sin embargo están sin trabajo. Y así estén sin trabajo, siguen pensando, por eso esto es muy extraño lo que está ocurriendo. Es muy extraño, Gabriel. Creo que nosotros hemos generado un montón de acciones de la entidad en búsqueda justamente de soluciones, de respuesta al gobierno que no la hemos tenido. Me parece que no bajamos los brazos, hay que seguir reclamando, hay que seguir pidiendo, hay que seguir generando. Acá hay entidades como el MP25 que trabajan políticamente para esto que sea una realidad también, buscando una solución
a esta situación que está atravesando la industria, que sin ninguna duda afecta a toda la sociedad, ¿no es cierto? Porque acá estamos hablando de los que más se perjudica, no son tampoco las pymes, que muchas sierras se funden, sino son los trabajadores que quedan en la calle sin trabajo. Así que creo que acá hay que trabajar en transmitir, instalar un pensamiento que es que la única manera que se saca el país adelante es a través del trabajo y la producción. No hay otra manera, que el gobierno se está equivocando. Nosotros yo mismo particularmente cuando me hacen una nota, estoy en los medios, lo digo permanentemente. Y el gobierno me dice, ¿por qué decís lo que decís? Porque es la realidad. Entonces, esto es algo que un poco es inexplicable, Gabriel, pero entendemos que esto se va a ir normalizando, se va a ir regularizando o encaminando con la realidad. Y esa realidad significa esto, menos industria, cierre de fábricas, desempleo, y la misma gente es la que va reflexionando y optando y decidiendo qué es lo que quieren en el futuro, ¿no? Y justamente las elecciones están para eso, ¿no? Justamente para decidir qué es lo que queremos en el futuro. Pienso que ese es el camino, y del lado nuestro, de las entidades, de la industria, de la gremial empresaria, es reclamar por nuestros derechos, que es el derecho de trabajar. Nosotros decimos que la industria es un patrimonio que tiene la Argentina y que debe cuidar, proteger, que hoy el gobierno no lo está haciendo. Es decir, se han cometido errores en el pasado, nosotros por eso estamos como estamos, se cometieron errores, pero creo que nunca esos errores, siempre se preservó, y con otros gobiernos, incluso con el gobierno anterior, siempre la industria tuvo un lugar, las pymes tuvieron un lugar, se la ha considerado. Bueno, en este gobierno no, piensa diferente. Así que creemos que acá hay, en cuanto a lo que está pasando hoy, estamos viviendo un problema de costos en Argentina, que el gobierno tampoco lo soluciona, sino no nos da la posibilidad de tampoco trabajar para que la Argentina pueda tener costos, para las pymes puedan tener costos para producir. Como bien dije hoy en esa nota, en ese informe, tenemos un costo de energía alto, tenemos una falta también de institucionalidad, donde el gobierno no nos incluye para formar parte de una mesa de proveedores, como se ha hecho cuando estaba Débora, que se trabajó mucho el desarrollo de proveedores. Hoy tranquilamente, y tanto las empresas grandes, petroleras como YPF, por ejemplo, no lo está haciendo. Intenta hacerlo, pero no lo está logrando. Nosotros estamos llevando propuestas para que justamente llevarle mejores condiciones a YPF para que pueda ser competitiva, partiendo de que el presidente YPF dijo, el actual presidente YPF dijo, si yo saco un pozo petrolero de Vaca Muerta y lo llevo a Norteamérica, ya me sale un 30%, a Houston me sale un 30% más barato producir. Bueno, nosotros queremos, desde la gremial empresario, buscamos las empresas, vamos por el desarrollo, la innovación, para llevar propuestas, pero tampoco no falta esa mesa de desarrollo proveedor, está faltando ese vínculo necesario institucional para que nos den la oportunidad de poder competir a nivel internacional. Y doy un ejemplo muy concreto, muy concreto. YPF tiene, donde están las cigüeñas, o guanacos, que son los que traen el petróleo, que pivotean, que las vemos en todos lados, en los pozos. Nosotros estamos llevando una propuesta para hacer la reparación in situ. Estamos hablando de un ahorro que llevaría a las petroleras en ese tipo de reparaciones de más del 50%. Y no estamos pudiendo ofrecer el servicio, por ejemplo.
Es decir, ¿por qué? Porque no sé si prefieren comprar al exterior, porque tienen miedo, porque no nos dan la oportunidad. Es decir, por eso hay un vínculo también que está faltando, fortalecer esa relación y ese espíritu también por parte de las empresas grandes, del Estado, de querer darle un espacio a las pymes para que puedan también competir y dar la oportunidad de generar trabajo, ¿no? Así que Gracias, Daniel. es una situación complicada. Muchas gracias. Sí, adelante, por favor. Ahí la compañera. Sí, adelante. Me levanto porque me tapan. Bueno, mi nombre es Camila, yo soy investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, soy abogada, soy de la zona de Puerto Quequén, así que, bueno, nada, después de muchos kilómetros. Mi trabajo en investigación es justamente sobre parques industriales en la provincia de Buenos Aires. El día de mañana, para quienes quieran ir, vamos a coordinar un taller con una persona que es de La Matanza, del Centro PYME, que justamente tiene que ver con los desafíos de la industria en el norte y sur bonaerense, y un diálogo y una discusión, así que están todos invitados. Mi nombre es Nicolás Villalobos. Él trabaja en el Centro PYME, yo soy Camila Landeiro, así que bueno, están todos y todas invitados. Es de UNLAM, sí, que la conocí hace un mes. Y básicamente lo que a mí me parece en lo que tiene que ver el tema de industria es esto que habías dicho sobre el tema de la desconexión. Bueno, la situación de la industria en el sur de la provincia de Buenos Aires es muy diferente, la situación de los parques industriales es muy diferente en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que, o en lo que yo vengo a aportar en esta discusión, justamente que cuando se habla de industria, bueno, hay que ver de qué tipo de industria estamos hablando. Estamos hablando de industria crítica, si estamos hablando de la agroindustria, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, apenas recién ahora estamos hablando de lo que es agroindustria. Y un dato para el compañero acá, ayer me junté con una amiga que ella trabaja en el Ministerio de Economía en el área de parques industriales. Más allá de que se desreguló, por el decreto se eliminó el área de REMPI, que era el registro de parques industriales. Entre birras también tuvimos que hacer el duelo de la industria argentina, porque justamente hace unos días la llamaron desde el Ministerio de Economía para firmar directamente la recomendación de parte de ella para que se derogue todo el área de parques industriales y de pymes en el gobierno nacional. Esa es la situación actual de hace aproximadamente 15 días. Entonces, me parece que en mi generación el problema que estamos teniendo no solamente que no tenemos Estado para poder colaborar y para poder participar, sino que también estamos tratando de sostener todo esto de lo que es la ciencia, la industria. Yo soy abogada en el sur de la provincia de Buenos Aires, yo soy la referente en un pueblo y en una región de un montón de pymes que son sumamente chiquititas y muchas veces nosotros tenemos un montón de problemas porque no me da la estatura, no me da la espalda para poder contener todo eso. Sabemos que Dios está en todos lados, pero siempre atiende en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y la situación es muy triste, básicamente. También soy abogada en Derecho a la Salud, o sea, vengo de una marcha también, y sabemos que el impacto de lo que es el sistema laboral tiene un impacto directo en el sistema de salud argentino, o sea, se está desfinanciando las empresas de medicina prepaga, todo lo que son el sistema de obra social. Si se nos cae la industria, se nos caen todos los sistemas, y principalmente para nosotros que somos, para yo que soy un pueblo, y que vengo de lo que es una escuela técnica, yo sé muy bien que si no estuviese en la escuela técnica yo no sabría lo que es instalar un Windows y demás. Entonces, si se nos cae industria, se nos cae todo absolutamente. Se nos cae una visión de país, se nos cae una visión de un sistema educativo, se nos cae todo absolutamente. Y quienes estamos en el interior, se nos cae todo lo poquito que tenemos, se nos cae. Entonces, me parece que estos espacios están buenísimos, porque no solamente discutir industria, sino todo lo que viene detrás de la industria. Y toda nuestra generación, yo que tengo 30 años, que hemos nacido en otro momento, bueno, nada, necesitamos, no sé si es una salida o una ayuda, pero bueno, ver cómo podemos resistir. Y me parece que también es importante que nosotros estemos acá, porque en el momento que el gobierno se caiga o que ya no esté bueno, necesitamos también que nuestras voces estén. Bueno, nada, eso, nada más. Alejandro. El compañero allá. Hola, yo me llamo Lucas, soy becario con ICET, investigo la cadena global de valor satelital y el caso de ARSAT acá en Argentina, y recién venimos de la mesa de tecnología, la 16, y veníamos hablando del tema de bueno, hacia qué sectores deberíamos orientarnos en caso de querer producir una política industrial nacional y que ayuda al crecimiento de las economías regionales y de las economías locales en esto, en vinculación con PYME, en vinculación del desarrollo local. Y les quería preguntar esto, pensando en un contexto internacional de la División Internacional del Trabajo, de cómo nos ubicamos nosotros a escala regional y global para la producción,
si tenían en mente, aparte de esto, el área portuaria, algún otro sector donde a futuro, para arreglar todo esto que están destruyendo, hacia qué sectores se debería dirigir la política industrial para generar desarrollo y para generar algo así como llamado derrame tecnológico en sectores que puedan ayudar a otros también a crecer. Mi pregunta era esa. Lucas. Bueno, Lucas, a ver, la pregunta es muy exhaustiva. Yo, y creo que tanto Pepe como Daniel van a complementar, porque desde su visión. A ver, yo te diría que la primer cuestión es defender con uñas y dientes, sé que cuesta, el sistema científico-tecnológico argentino. No es casualidad que vinieron por él. Nada es casualidad en la vida. Es como el canal Magdalena de Pepe. Creo que ese sistema científico-tecnológico, las bases de ese sistema, el defenderlo te asegura la fuente de innovación que te va a permitir volver a poner de pie, no sé, la industria satelital. Yo tenía acá algunos ejemplos. La industria que nombraba recién, ¿tu nombre? Sí, Camila. Lo que planteaba Camila, lo que es la industria de los insumos médicos y insumos y medicamentos. Volver a la producción pública de medicamentos. Ese aparato científico-tecnológico nos va a permitir cumplimentar lo que las pymes hoy le niegan la puertita, pero que pueden hacer las cigüeñas, para que nuestros pozos puedan tener un servicio de atención con mano de obra de la región, porque serán pymes que podrán tener desarrollos en el conurbano y demás, pero los actores son gente de la zona los que están proveyendo los servicios. Lo mismo cuando hablamos de las energías alternativas, de los parques eólicos, de los solares. Cuando hablamos del desarrollo de algún auto eléctrico, va a venir, pero yo no quiero que me traigan enlatado cómo hacerlo. No digo que no lo voy a mirar y voy a aprender, pero seguramente que vamos a poder aportar. Entonces, lo primero es preservar ese aparato científico-tecnológico, el esfuerzo que está acá, y lo estoy hablando desde una universidad que sé la situación que están pasando, bueno, los compañeros del CONICET, de todos los institutos que es como que se están siendo estigmatizados. Es por ahí. Una vez los mandaron a lavar platos, ahora los están estigmatizando, pero la semillita queda. Y costó mucho ponerse de pie, pero está. Está, y no es casualidad lo de los 11 unicornios. Quizás son otros perfiles, pero son argentinas y argentinos. Fueron a una técnica, fueron a la ORT, fueron a... Mejor, peor, algunos... Pero son argentinos. Quizás la última parte se fueron al exterior. Esto... te diría como un eje fundamental para guarecernos y defenderlo. La segunda cuestión la dijo Daniel. Hay que levantar las voces, hay que seguir manifestando, hay que seguir, evangelizando, no sé si es la palabra adecuada. Ahí está. Bueno, yo, por ejemplo, tengo una encuesta de La Matanza hecha por nuestro observatorio municipal, ¿no? Respecto a pymes. Nosotros relevamos más o menos, estas serían 150 pymes industriales. El 66% ya me dijo que le fue peor. Y el 60% ya no está tan convencido.
el 73% no va a invertir. Y toda esta cuestión de la apertura importadora, que claramente estamos en el peor de los mundos, en un contexto internacional donde sobra todo, porque claro, se protege Estados Unidos, se protege Europa, lo que sobra viene para acá, pero como tejo, y encima en algunos sectores Brasil le otorgó a México, que también está con exceso de producto, libre acceso, con lo cual también nos horada el Mercosur con pérdida de preferencia. Pero escuché en estas, nosotros hacemos focus group matancero, con Don Saturi mate, o sea, no. Y entonces escuchaba todos los de las cadenas de electrodomésticos y paso al sector comercio. Y entonces estaban las redes comerciales, no hablo de las grandes, de los supermercados o las grandes cadenas, las redes comerciales de barrio, 3, 4 locales, 5, que en La Matanza son grandes, o sea, son actores importantes. Y cuando dos cuestiones. La primera, me dicen, mira, Débora, heladeras, olvídate de que tengamos nacionales. Así, Mirá que, dice, traemos todo de Brasil, ni siquiera nos vamos a China, porque la verdad que viajar, que China, que el flete, traemos todo de Brasil. Y me dijo 2 o 3 electrodomésticos más, pero me acuerdo bien de la heladera. Pero estábamos en una reunión de la Cámara, y ¿sabés qué empezamos a pensar? ¿A quién le vamos a vender heladeras en 1 año y medio, 2? Porque en La Matanza está, por ejemplo, la empresa que produce las rejillas para las heladeras nacionales más importante de la Argentina. Y también la que produce los burletes. Y también, entonces, es como que también el hecho de este péndulo que nos lastima, que nos angustia, que nos da bronca, porque nos da muchísima bronca, la gente tiene una memoria. Y como cifra, vos fíjate que el industrial, es más el trabajo que tiene acá Daniel, el comerciante ya que siente el mostrador que no tira, te digo el tipo de comerciante, Matanza, el 75% piensa que le va a ir peor o mucho peor. Si eso después se refleja en el voto tiene muchos condimentos. Lo que quiero decir es que la concientización de los actores pequeños y medianos respecto a el perjuicio del industricidio por el lado de las importaciones, por el lado del costo de la energía, por el lado de destruir el poder adquisitivo. El promedio del índice de salario del INDEC con Milei, que él cuenta siempre de enero, no entró en enero, corazón, devaluaste en diciembre, por lo tanto me tengo que tomar noviembre. En promedio se perdió casi el 7%, pero el sector de empleados públicos, 1/3, ni te hablo de los jubilados, los informales. Entonces, estamos en una economía que desde que llegó Milei, de una informalidad del 30%, 31%, que no es buena, por eso yo dije que Milei no nace de un repollo, hay que hacer, nosotros fuimos el gobierno anterior, mi espacio político fue el gobierno anterior, entonces si uno no hace la autocrítica, queda todo, ¿viste? Volvemos. Entonces, bueno, de una informalidad del 31%, estamos en 36%. Milei te empuja a ser informal. Aspiracional, porque tenés la bicicleta y el Rappi, ¿quién lo va? Nadie lo puede señalar con el dedo al pibe o la piba que hace eso. El reparto de la torta, ¿cuánto se llevan los asalariados? Bueno, del 40% que teníamos a mitad del 23, 41,
en este del 41 que teníamos, que se llevaba el capital, digamos, por lo tanto estabas en el 58 los trabajadores, hoy estás al revés, estás en 42, 43. O sea, claramente tenés una regresión en la distribución del ingreso, una informalidad, un destrato a las clases más vulnerables. Se siente ya en el mostrador. Si esto alcanza para el tema de la elección, del voto, y no sabemos. O sea, yo no lo sé, quizás hay otros que lo saben, yo no lo sé, pero noto, y hay también, y con esto termino, una cuestión que yo siempre me pongo en la cabeza, por eso me gustó cuando Pepe decía un estilo de vida, cuando yo te digo defendamos la ciencia y tecnología, esto lo vamos a dar vuelta, ustedes son los jóvenes, pero no lo digo por el típico arenga, verse y demás. ¿Saben qué pasa? Por eso digo, Milei no salió en un repollo, y hay muchas cosas más que se pudieron haber hecho mejor o que se hicieron mal y no se deberían haber hecho mal. Cuando vos ves la situación de empleo de los jóvenes, los que tienen menos de 29 años, la mitad no consigue laburo. Y del que consigue, en las mujeres 68% es informal y en los varones 52%. Eso es la desazón. Eso es el estoy podrido, eso es no voy a votar, eso es que venga, no sé, el de la motosierra o el del torno eléctrico, eso. Por eso, cualquier herramienta de política industrial que yo pueda contar y compartir con ustedes siempre va a tener la generación de trabajo como prioridad absoluta y no forzada. Por eso es la innovación, porque no hay forma de tener generación de trabajo sustentable si vos no aumentás la productividad, y eso significa que ustedes sigan peleando como ingenieros, como ingenieras, para que aún con esto que se viene todo encima, un día se vea la luz y todo esto que estamos hablando se pueda cristalizar en un proyecto que dé vuelta a la situación y que vuelva a enamorar. Gracias, Débora. Gracias. Gracias. Gabriel, ¿algún comentario? Estamos medio jugados. Bueno, lo bueno viene doble, Gaby. Perdón, hablaste vos, hablé yo ahora. Gracias. La primera que se me ocurre es agradecerles por el tiempo, por estar acá. Si bien nosotros somos sede de este congreso, al igual que la Universidad Nacional de La Plata, hay compañeros que estuvieron trabajando muchísimo para que esto suceda de esta manera. Y bueno, particularmente Caro Renis, que es la directora de extensión de acá de la Facu, es nuestra responsable por parte de la facultad. Bueno, debe haber otros, pero no los conozco a todos y no quiero dejar a nadie afuera. Pero ella, por parte nuestra, estuvo acá laburando, así que lo quería felicitar. Y a vos, Gerardo, por coordinar el panel. Muy breve, creo que nos quedaríamos charlando 4 horas si no hiciera tanto frío y si no se estuvieran esperando un café y unas medialunas afuera. Pero creo que parte de la solución a todo esto que vemos es esto, es juntarse, es para nosotros los que hacemos base, tanto en el sector científico como en la universidad, como es mi caso, o en el sector privado. Necesitamos referencias, necesitamos claridad hacia dónde ir. Creo que esa sincera respuesta de Daniel diciendo, bueno, la verdad que no sé explicar por qué está pasando esto, nos los puede responder alguno de los paneles de psicología que hay acá dentro del foro, pero creo que lo que necesitamos son estas herramientas. Tenerlos ustedes acá para nosotros es muy importante, que nos den claridad. Creo que algo de lo que dijiste, Daniel, respecto de Débora, presentaste un plan de gobierno. Yo creo que dentro de eso me hubiese encantado, sé que debe estar dentro de alguno de esos resúmenes, la universidad. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Nosotros estamos trabajando para saber qué darle a un futuro gobierno, a mí me gusta decir peronista, pero cualquiera le puede decir, por lo menos desarrollista, ¿sí? Y en ese sentido la integralidad que necesitamos es saber que tenemos compañeros y compañeras en los lugares donde tienen que estar demandando una formación específica. Acá estamos a disposición de eso, nosotros también damos nuestras discusiones internas, pero fundamentalmente es eso. Y frente al combate de la emocionalidad
que encontramos del otro lado, necesitamos combatirlo con argumentos y con un plan de qué hacer y con una profunda autocrítica de lo que se hizo mal, que me parece que mucho de eso estuvo acá en la mesa. Así que bueno, creo que en nombre de la UTN, acá está nuestro compañero Luis Ricci, que es el decano de la facultad, ahora le damos la palabra a él, les agradecemos profundamente y de verdad, los vamos a necesitar, los vamos a convocar a vos, Pepe, te tuvimos varias veces acá, por ahí a Daniel, a Débora, ¿no? Pero nosotros hacemos cosas muy específicas, nuestro público, que es los estudiantes de ingeniería, ahora en su gran mayoría están trabajando porque es horario de trabajo, se cursa más de noche, así que nos gustaría pensar alguna actividad particular para eso, pero de vuelta, muchísimas gracias por esto, de verdad. Bien, Luis, si podés cerrar. El compañero después lo charlamos acá, si puede ser. Luis, si podés cerrar, por favor. Bueno, buenas tardes de nuevo a todas y todos. Disculpen la voz, vengo de algunos días un poquito engripado. Muchísimas gracias, Débora, Daniel, Pepe, un amigo. Siempre un placer haberlos escuchado, muy claras las exposiciones. Y bueno, me sumo mucho a lo que dijo Gaby, ¿no? Me salía de la vaina por ahí participar, pero bueno, ya vamos a tener el espacio donde en el acto de apertura a las 18 horas, donde por ahí voy a poder expresar un poco mi parecer y mi visión como universidad y qué es lo que tenemos que hacer en este pensamiento nacional, latinoamericano, o el repensamiento y en la co-construcción colectiva. Pero me parece que mucho se dijo acá, ¿no? Tenemos que trabajar fuertemente, tenemos por ahí muy clara el diagnóstico, ¿no? De lo mal que estamos. Y creo que tenemos que trabajar fuertemente en ese plan, porque vientos mejores van a venir, eso sin dudas. Y en las generaciones más jóvenes tenemos que seguir sembrando ese viento de esperanza, saber que esto va a pasar, saber que vamos a tener que estar preparados para tener una Argentina grande, una Argentina soberana, una Argentina independiente, con más trabajo, con más educación, con más ciencia, con más tecnología, con más puertos, con más inversión, con más rutas y con más desarrollo para un mejor bienestar de las argentinas y los argentinos. Así que muchísimas gracias a todo el panel, muchísimas gracias Gerardo por tu coordinación y nos estamos viendo a las 18 horas en el acto. Gracias. Gracias a todos por venir y hay en distintos lugares para recorrer, después sigue el Congreso y afuera hay un café con una factura. Gracias, un aplauso nuevamente para ellos.